Una vez más aquí con De a Caballo con los Vélez. Vamos a darle gracias a Dios por esta nueva oportunidad. Y tenemos un invitado especial, un primo que también fue juez de caballos en Fedequinas, ahora pues ya retirado, pero es uno de los 7 jueces que la familia Vélez le aportó al gremio y que escribimos un renglón importante en el mundo del caballo criollo colombiano. Santiago Uribe Vélez. Santiago nos va a contar quién es en el mundo del caballo, qué ha hecho allí y en qué ha apoyado el mundo del caballo criollo colombiano. Hola, buenas, Víctor, Horacio, Luis Martín Emilio. Muchas gracias por esta invitación y por darme este espacio. A ver, hombre, en el mundo de los caballos, pues yo soy un caballista común y silvestre. Soy juez de caballos en uso de Buen Retiro desde finales de los años 90 a raíz de una discusión inagotable que tuvimos con Fedequinas. Hoy sigo siendo muy aficionado a los caballos y soy un crítico permanente, tratando de que la crítica sea constructiva. Mi familia de caballistas, pues mi abuelo Luis era un buen criador y mi abuelo Martín Emilio, otro muy buen criador de animales muy buenos de la época. En los caballos considero que soy un aprendiz, repito, porque todos los días estoy tratando de aprender un poquito más. Santiago, hay unas preguntas que le hacemos nosotros a todos los parientes, las vamos a hacer y poco a poco ya te tocó a vos. ¿Qué recordás de algún montador que haya pasado por la familia o que no haya pasado por la familia? Quisiera que hubiera pasado, si tenés uno o dos, le digas a esta juventud quién eran esos personajes que muchas veces pasan desapercibidos o algunos no los conocen. Algún montador que verdaderamente en la familia nos haya hecho, o a Santiago Uribe Vélez le haya hecho pues como ese marcado en la cabeza para que diga, este es un referente en el mundo del caballo. Voy a decir varios, rapidito. El maestro Gallego, Hernando Patiño, Julito, los hermanos Lozano. Después incluyó a mi padre, mi gran maestro, Miguel Ángel Vélez, nuestro primo, un gran arrendador de caballos. Fueron muchos y muy importantes. Se destacaron por tratar bien los caballos y no por someterlos como lo hacen hoy en día algunos montadores. Santiago, así nos alarguemos un poquito. Yo quisiera describirlos, pues para nosotros es algo sencillo, pues Miguel Ángel, el maestro Gallego y los Alberto y Mintiliano Lozano, pero qué bueno quisieras como una breve descripción de cada uno y cada uno en su momento que se destacó. Como el porqué. El porqué. No, la verdad Sí. que, y me gustaría mucho, Santiago, que nos ilustraras, pues con todo respeto, los que acabas de decir, como decimos, nos quitamos el sombrero con ellos. No hay uno pues que demerite esa lista que nos acabas de hacer, pero siempre hubo uno de la casa, por decirlo así, y no excluye a tu papá porque fuera de que tuvimos la oportunidad de conocerlo como muy cercano, un hombre muy de a caballo que hasta llegó a incursionar en los caballos españoles. Pues contando, a ver, siempre hubo uno en la casa que vos decís, hombre, ve, a este fulano que yo era un niño cuando eso pues me tocó, fuera que, yo te digo, tu papá para nosotros es un gran referente. Se me olvidó mencionar a Luis Alfredo Ochoa y mencionar a Crodulfo. Yo no me acuerdo. Rodolfo López. Mucho. No me acuerdo. Crodulfo López. Muy bueno. Muy bueno. Mi abuelo Martín Emilio le tenía mucha confianza. Fue famoso en Titiribí. Hombre, no describirlos uno a uno, sino como una generalidad de cómo trataban de bien los caballos. El buen trato. Cómo no los apresuraban, sino que les daban tiempo. Cómo los ensillaban de bien. Cómo les enseñaban a quedarse quietos al montarse. Cómo los sacaban caminando. Cómo al llevarlos no dejaban que se esperaran para llegar, sino que se venían caminando. Cómo los sobaban, cómo los querían. No los maltrataban. Hablando del maestro Gallego, hay una historia, pero yo no lo culpo. Mi papá no tenía tiempo de montar a Mambrino y le mandó a la que se viera de Guayabal al maestro Gallego. Y Mambrino era un caballo
un caballo muy necio y se emocionaba mucho con las leguas y todo eso, y un día se le paró en las patas al maestro gallego. El maestro se asustó mucho y le puso unas sueltas. Llegamos a ver el caballo un domingo y el caballo estaba ensueltado. Eso fue un maltrato de parte del maestro gallego, pero no lo culpo. Y papá al otro día mandó por el caballo. Y Mambrino siguió siendo hasta el día de su muerte un caballo muy difícil de manejar para algunas personas. A mí me tenía bronca. Jaime Alberto, mi hermano, hacía lo que quería con él. Mi papá, regular. Pero Jaime Alberto, mi hermano, hacía cosas como tirarse a una piscina en Mambrino y salir montado en Mambrino de una piscina. Yo no sé cómo. Yo no le podía hacer eso. A mí Mambrino una vez en el cerro de Berfil me bajó, me cogió los amarritos y me tiró a tierra, que he cogido de la rienda, y yo digo, ¿qué voy a hacer? Y suelto este caballo, ¿para dónde se va? ¿Conocerá el camino para volver a la pared de la Margarita? Hasta que de pronto me resopló, se quedó quietecito. Me monté en él, fui y lo sencillé y le conté a mi papá. Mi papá dijo, ¿cómo que le hizo esa? Ah, es que ahí está pintado Mambrino. Se rió. Pero vení, Santiago, ahora, antes de empezar un tema que me gustaría tratar con vos, nosotros tenemos muy claro que si hubo una persona que metió a los Vélez en los caballos, fue nuestro tío Martín Emilio, tu abuelo. Yo creo que es el referente número uno y la gente de pronto no lo sabe. Martín Emilio era un hombre muy voluminoso, pero un hombre que fue el que nos entusiasmó entusiasmó a sus hermanos, y esa generación a la que nosotros pertenecimos, vos como nieto y nosotros como sobrinos, nos juntamos de todo eso y pues aquí estamos. Igualmente le hemos dado al caballo nuestra vida y el conocimiento, pues ya al final de nuestros días, que pensamos que todavía nos queda mucho por dar. Pero me gustaría, Santiago, que nos contaras de esos caballos de la casa, que hoy día, hombre, si yo voy a coger un reproductor de afuera y con una yegua buena que tengo, pues tiene que ser, pero es que en ese entonces se usaban los caballos de la casa. En tu caso, un referente, discúlpame que yo no sepa, o sí sé, pero no tengo la claridad absoluta que vos tenés de cuáles eran esos buenos caballos, porque yo me acuerdo de Mambrino, me acuerdo de la Medusa, me acuerdo de la Castalia, me acuerdo de algunos, pero a ver, hombre, nos gustaría mucho, porque para nosotros eran los caballos de la casa, de tu casa, de manera particular. En un hombre muy conocedor que era tu papá. Igualmente, para el público que nos visualiza, pues puede que les parezca que por ahí en un pedigrí lejano aparezca uno de estos ejemplares, pero son el referente número uno en ese andar de nuestro caballo, que no era el andar puro del vino, que no era el andar puro de la trocha, que no era el andar puro del trote, sino que con mucha sabiduría se hacía una mezcla muy bien lograda para poder producir entradas de buena calidad. Contanos de todos los animales que por tu casa pasaron, básicamente. A ver, hay una cosa muy importante de nuestra familia Vélez. Claro, acabas de mencionar a Martín Emilio Vélez Ochoa, el mayor de un hogar de 21 hijos. Hijo del hogar que formaron Eduardo Vélez Uribe y Laura Ochoa Restrepo. En estos días hablaba yo con Adolfo Vélez, un primo hermano, hijo de Cecilia, que saben que es un agrónomo y ya jubilado, se radicó en el Valle del Cauca y todo eso, y le pregunté, Adolfito, la afición de nosotros, los Vélez, por los caballos, yo sé que viene de Salgar, pero ¿viene del lado de Eduardo Vélez Uribe o del lado de Laura Ochoa Restrepo? Laura. Bueno, entonces me dijo Adolfo lo siguiente: Santiaguito viene del lado de Laura Ochoa Restrepo. Sí, señor, claro, no tenemos claro. Bueno, Eres toda la razón. y entonces vino esa migración en la violencia, y Papatín, el abuelo, pues viene y se radica en Cabildo, y se va cayendo todos los hermanos. Y divide contra el Cauca. Claro. Para que tengamos un referente para... Claro, Cabildo, una finca que pertenece a Titiridí contra el Cauca, margen derecha del río Cauca, y ahí se viene, y entonces él empieza a traerse toda la familia a que se vengan, que estaban allá, el bisabuelo Eduardo Uribe, ya unas fincas al librar y todo ya no allá, pero la violencia política, los liberales y la violencia política los hizo venir. Papatín se fue trayendo sus yeguas y sus cosas, y tuvo una cría muy importante de caballos descendientes de gaucho. Tuvo la yegua Belkis. Por ejemplo, la yegua Belkis, en el caballo Petrarca de mi padre, dio a Candelazo.
un caballo importante de la época. Y era el candelabro primero truchador, un cable al nuevo. Claro, sí. Nos tocó embarcar la yegua preñada al otro lado del río, margen izquierda del río, desde la yegua en un carrito que mandaron de Manizales, los señores de Manizales, y a Álvaro, a Jaime y a mí, preñada hermosa, una yegua que era de mi abuelo, preñada de Petrarca, y les voy a decir que ese día yo lloré. Yo lloré porque entregando la yegua. Entregando la yegua, pero nació Candelazo y después vino una competencia muy bonita en Medellín, que eran Petrarca el padre y Candelazo el hijo, una competencia que duró más de hora y cuarto, y finalmente el gran campeón fue Candelazo, y fue una cualidad muy hermosa. Mi papá se bajó Hernando Patiño, se abrazaron, y esos Gómez Arrubla estaban ahí en los güeyes de Candelazo, ahí en la puesa, y eso qué parranda y qué corazón. Era una competencia, Era un encuentro de familia. muy bonito, muy bonito, muy bonito. O sea, su papá en el momento tenía el perdedor, que era Petrarca. Pero tenía el padre Sí, del caballo, por eso. honor. Sí. Y mi abuelo tuvo la yegua, fue el criador de la Belkis. Ajá. Entonces, todo eso, los Vélez de Titiribí, sí, los Vélez de Titiribí, pero con sus raíces de Salgar. Santiago, hablamos en otro programa precisamente del tío Martín Emilio, de cómo inspiraba respeto y los mismos hermanos le decían Don Martín. Contanos un poquito como también desde el punto de vista de ustedes, los nietos, cómo era un referente Papatín, el abuelo. Hombre, yo tuve un par de abuelos muy especiales. Luis Uribe González, casado con Celia Sierra Velázquez, y Martín Emilio Vélez Ochoa, casado con Alicia Uribe Quintero, de Titiribí. Bueno, 28 nietos, el retiro, nos juntábamos 40 personas, como en todas las casas de ustedes, la abundancia. No, en el Balsal en el 31 amanecíamos 100 facilito. Eso era así. El maíz regado. Sí. Bueno, pero entonces el abuelo... Habla las consecuencias. El abuelo tenía que dar la vuelta a la finca. Entonces había un turno de montada por la mañana y un turno de montada por la tarde, porque no había tantos caballos. Pero eso era inolvidable. Ese abuelo, bueno, inolvidable ese amor por los caballos. Traiga fulano, traiga verano, traiga el otro. Voy a contar una anécdota. Cada casa era una feria. ¿Cierto que sí? Lo que pasaba, perdón, Santiago, pasaba del Retiro a Los Micos, a Corcovado, al Balsal, a la Margarita. A la Margarita. Y ese fin de año era el encuentro de la familia, y en cada una de esas fincas de los tíos había una exposición equina de mucho nivel por lo demás. Una feria en Titiribí, el caballo marqués y el caballo... el indio, no era Mastarma, no el indio, que era de Gabriel Botija, el indio, un caballo de esos, y ganó el indio. Gabriel Botija de Concordia. Concordia, el de Concordia, el burro Gabriel González. González, claro. Bueno, y ganó el caballo del Carmel Indio. Bueno, no voy a decir un nombre de los jueces porque no se trata de eso, pero sí voy a decir lo que dijo mi abuelo. Mi abuelo se paró, gordo, se tiró el poncho, ¿se puede decir una palabrita? Sí, claro. El poncho al hombro y nos dijo a nosotros: Madre de Santa, qué par de malparidos. Y vámonos, hijos, para la casa. Y nos fuimos para el retiro. Y no era un hombre, no variedad. No, que la diferencia del marqués con el otro caballo era sublime, pero los jueces no eran como muy derechitos en esa época. Y había un negocio con el... En esa época. Los jueces de ese día no eran muy derechos. No vamos a hablar de política ni lo que está pasando antes, no ahorita. Vamos a contarle los caballos y sigue vuelvo con Martín. Un paréntesis. Eso quiere decir que el universo es cíclico. Claro. Siga. Claro. Hombre, vea, por el lado paterno, mi abuelo fue de criolla postal, una hija de fantasma en la Zagala o algo así. Mi papá compró a Petrarca. Mi abuelo pues le gustaban mucho los trotones. De Petrarca nació una yegua famosa que era la Tani. Después nació... Trotona pura, pero ya les voy a decir. Bueno, esa yegua era una yegua hermosa. Y en la feria de 1967 en el Aurelio Mejía, la Tani era una yegua trotona. La Tani ocupó el primer puesto en la categoría de torchadores. La Tama, la hija de Aniro,
en la de 37 a 60 y la Castalia de mayor de 60. Bueno, Santiago, pero es que en esa época la trocha del galope era un andar de vaquería. Y todavía no tenían identificada esa claridad que ven en caballos ahora, que sí tienen esa fijación. Pero póngame cuidado, póngame cuidado. La Tani, la Támara y la Castalia. La Tania lleva tocha, una yegua totona, hija de petarca, totona como petarca, pero demasiado briosa. Y mi papá con su pulso y con sus piernas la puso a tochar, a tochar. No voy a decir que como Caín te va a tochar. Bueno, 3 primeros puestos la yegua de la casa. Había un negocio pendiente. Entonces, ¿qué hizo mi papá? Le entregó la Castalia a Alfredo Gallego para que se la parrandeara. La Támara no tenía chance porque una yegua hermosa, había ganado su competencia, pero una yegua sin un buen tren posterior, linda y noble, pero con un buen tren superior. Y mi papá sacó al campeonato, iba ahora con las 3 de la competencia, pero en el campeonato. El maestro Gallego, la Castalia, la mayor, Nevardo, la Támara, la intermedia y mi papá, la Tane. Claro, la Castalia salió changuañada así, que ya no podía con la vida, y entonces ganó la Tane, gran campeona, y no se dañó el negocio de la época. La vendió por 80.000 pesos en esa época. A muchos zuluagos. Bueno, mi ser mundo. Santiago, esa Castalia era la que era de Luis Enrique Posada. Claro. Me encontré con él en el valle, ya murió, Dios lo tenga, hace poquito murió. Sí. Mucho hablamos de caballos ahora que me lo encontré en el valle, muy señor sobre todo, muy señor, muy caballeroso. Luis Enrique me habló esa anécdota alguna vez, que ellos le habían vendido a la familia tuya a esa Castalia, trochadora. Ahí está la foto. Ya está, Beto, y tenemos una anécdota, Santiago, que estábamos muy niños, creo que estábamos 12, 13 años, y fuimos a hablar a la finca del tío José, allá con la quebrada Magacas en el Cauca, y allá estaba la yegua, ¿te acordás? Pero no la misma. No era la misma. No era la misma. Ah, bueno. Es que yo te quiero y dura. Y venga, Ojo con las Castalias. ojo con ese tema de las De Santiago y las de empleados. no fue tan contemporáneas. Sí. ¿Y la de 10 campeonatos de todos cuál era? ¿Era esa? La Castalia. Bueno. Y la de José y la otra Castalia. Esta Castalia que ahora le pueden tomar esa yegua fue campeona hasta el año 67. Y el año 68 fue cuando sucedió lo del negocio de la yegua Tan. Bueno, y la yegua se retiró y luego se murió en la Clarita. Mi papá, esa yegua Castalia protagonizó en el año 67 una competencia con la yegua Mandarina de los Gómez Arrubla. El Coliseo Aurelio Mejía rugía. La yegua Castalia había perdido en Manizales con la Mandarina y en agosto le ganó a la Mandarina. Hay también una fiesta de cobraría y de todo, buenísima. Pero vamos con los caballos de mi abuelo. Entonces, mi abuelo sale la yegua Medusa, hermana de la Tani, la yegua más grande que la Tani. No, totona, pero no se dejaba poner a tochar como la Tani. Y extraordinaria galopera. De esa yegua, de la Medusa, viene toda una descendencia y llega a Tayrona. Jorge Vergara, juez, un día me pidió cita de silla y me dijo, vengo a contarte que quizá la yegua más importante de la descendencia de Diagonales es la Medusa. Ve, Jorge, no tengo idea, contame por qué. Y aquí tengo apuntado por qué, como la galante llega a Tayrona. Ahí está mi abuelo, y mi abuelo murió. Mi abuelo se murió antes de morir la postal, pero fue su yegua de toda la vida. Y por el lado paterno, materno de mi abuelo Martín Emilio, pues son innumerables las yeguas y los caballos buenos que tuvo. Pero uno que te haya marcado así en la familia que vos quisieras decir. El Marqués. El Marqués. Era demasiado bonito. ¿Hijo de quién? Describínoslo un poquito. Demasiado noble, Santiago. Demasiado noble. Santiago, nosotros estuvimos en un conversatorio por ahí formal hablando con Dairo Chica, y Dairo Chica nos dijo que era hijo de Pedrito. Pedrito era un caballo media sangre andaluz. Portugueses, sí, portugués. Una yegua criolla, no tengo pues el dato aquí ahora, de pronto Martín Emilio lo tiene. No. Entonces, ese caballo marcó un hito en los caballos trutones nuestros y le puso pues el sentido claro del trote, y tenía la bondad de ser un muy buen galopero. Venga, pero Hermoso. sí. Martín y yo desconocimos a Marqués. No, lo más conocido es la foto que Por muy eso, popular. pero que ellos que son mayorcitos ni deben escribirlo. Pero el movimiento no. Un caballo de buen tamaño, grueso, se podía, sí, quedó blanco,
pero se podían montar en él 3 o 4 personas, niños, en pel, y fuera lo mismo, de muy buena rienda, grueso, y lo que dijo Dairo Chica, que lo hemos hablado, eso puede ser muy cierto porque tenía pues como lo que esa conformación de tamaño de lo que dan los caballos lusitanos. Ajá. Entonces, es como Danilo también viene de un caballo lusitano, don Danilo. Bueno, entonces, y ahora entonces le cuento que usted me dio la pregunta de los caballos. Entonces está la Postal, está la Tani, la Medusa, mi papá con la Castalia, con Petrarca, con la Dulcinea, con Mambrino, con la Sherezada, que era una yegua hija de Danilo, que también la arrendó mi papá en la Clarita, donde vivíamos en Copacabana, y la sacó gran campeona, tochadora galopera, le ganó a la yegua dama de Gustavo Ruiz, que había sido durante años indestronable, intumbable. Y la que mi papá la Cerezada, y también se la vendió a Walter Maya por un platago, a don Ignacio Sanilla, no estoy mal. Bueno, también se la dio por mi zapato una yegua a la Sana, hermosísima. Bueno, y bueno, la última yegua que tuvo mi papá, importante, que es de los animales mejores en que yo he montado en la vida, se llamaba La Libertad. Una yegua con unos cruces muy raros, que tenía sangre de oro negro. Yo creo que los otros 4, los únicos cuerpos de que nos acordamos de ella, Hugo y yo, son muchos. Yo la dieta sí me acuerdo. Dieta sí me acuerdo, hombre. Sí. Yo sé que no es como el tema y no lo habíamos preparado, pero es que se va suscitando cosas con Santiago. Martín, con Santiago, hablando de Alberto Uribe, el juez. Ya le iba a decir yo. Ampliando un poquito, que es que Alberto, pero eso No queremos que pase desapercibido, porque es que, bueno, Alberto Uribe, pues era un papá tuyo y un hombre muy cercano. Pero deje que Santiago le hable de él. Hermano de esos Vélez, casi hermano de esos Vélez, que vivió todas estas situaciones de vida del caballo y llegó a ser juez y tiene una cantidad de anécdotas que yo no quiero que el público que nos mira se las pierda. Contarle algo. No, a ver, mi papá era andino, mi papá estudió De Andes, Antioquia. de Antioquia, claro. Y de tu abuelo también, hablando un poquito. Mi abuelo Luis, andino, comerciante a caballo hacia el Valle del Cauca, avalvador con representación del Banco Mundial aquí. Bueno, un hombre, eran muy distintos los dos abuelos. Uno bajito, muy delgadito, y otro bajito con 50 kilos. Pero los quise mucho. Mi papá estudió hasta la bolivariana, hasta 4º bachillerato, y no terminó, porque peleó con el profesor de geometría. Bueno, pero en esos andares, mi papá se mantenía mucho en la pesebrera de Ramoncito. Bueno, en la pesebrera de Ramoncito ya se conoció con toda la gente de caballo, con los unos, con los otros, con toda la gente del caballo. Y mi papá se volvió salgareño por la gente de Salgar y por don Abelardo Ochoa González, que fue pues el El pionero. de don Abelardo Ochoa González. Pues había que hablar mucho rato. Y ahí en Salgar, ¿qué hizo mi papá en la vida? Mi papá fue vaquero, fue boga, porque mi papá se montaba en una barca de Bolombolo, Antioquia, hasta La Ciega, borracho de noche porque no había transporte. Pero es que estamos hablando de 6 o 7 kilómetros abajo del río. Más. Fue arrendador, excelente arrendador. De mi padre aprendí que los caballos no se galopan hasta que no estén adiestrados, hasta que no estén completamente bien de la boca, porque como los caballos, para galoparlos hay que impulsarlos, necesitan también retenerlos, tienen que tener mucha boca para que no se boten en el galope. Y me tocaron 2 cosas importantísimas que las di, no he sido capaz de hacerlas. Aquí tengo una potanca con el problema que voy a tener que recurrir a ayuda. La yegua Cherezada estaba en la Clarita de Copacabana adiestrada, trastochando. Armamos una cabalgata familiar y nos fuimos de las tierras de la Clarita para arriba. Todas eran unas fincas de lechería en tierras de medio pelo, sin abonos. Pero no había esas 200 o 300 casetas por allá. Y nos íbamos Son de Niquía. No, Niquía, la Clarita de Copacabana ya soy. Bueno, y mi papá se iba en la yegua y montó al pecoso.
Mi cojo era delgado, muy buen montador. Bueno, galópela. Y como papá, aflójalo un poquito y tal. Y le enseñaba a galopar a los caballos de pa' bajito. La primera persona que galopó la yegua cervezada fue en Pecoso, porque mi papá buscaba tener la dirección de cómo lo hacía. Y liviano. Y liviano. Y lo mismo hizo con la medusa en el Líbano, Titiribí. Un día damos una vuelta a caballo y Jaime ensilla la medusa. Papá, sí, ensilla la medusa, que ya está arrendada, ensíllala. Pues está. Y cuando íbamos a hallar esperanzas también con la molienda, le digo, galopa en ese tránsito, y ahí la galopó, y la primera vez se la igual. Entonces, aprendí esas enseñanzas. Mi papá era un poquito rudo con los caballos para la época. Ahí te está contestando lo que te preguntaste ahora, que creo que quedó como el tintero, Martín. Claro, no había conocido los principios de la doma racional. Claro, hubiera disfrutado mucho de ellos. Usaba el bozal de hierro. Bueno. Por moderación. No, nunca pelado. Él quería mucho caballo y nunca pelado. O sea, pero sí fue un poquito rudo. Las castigaba, bueno. Pero tenía un oído en el fundillo tremendo, un pulso con las manos tremendo, un sentido tremendo, un excelente chalán. No le quedaba. Hizo una carrera de juez muy importante porque no le interesaba, no que lo llamaron a juzgar. Era la época de don Jaime Mejía Escobar, de don Gustavo Mejía Escobar también. Gustavo Mejía Escobar. No recuerdo si un apellido Gustavo. Claro. Sí. De don Oscar Nicol, de don Ricardo Gaetán, de don José Joaquín Quintero, don Antonio Ardila. Bueno, y fue un juez muy raro, porque... Es que era muy objetivo. Sí. Mi papá, cuando salió Bochica en Tuluá, dijo que ese era el mejor caballo que había y que era el primer puesto y que ahí no había nada más para calificar y dejó los caballos pues con el compañero que me acuerdo quién era, los otros sin calificar. Eso nos pareció horrible, pero Era muy duro. Era dar precedentes. Santiago, si me equivoco, es que hay un comentario además que uno trae esa colación. Creo que ofreció unas navajitas con una capa de vuelta. no, Eso no fue. Eso fue en el Aurelio. no. Eso fue en Bogotá. Papá estaba con don Ricardo Gaitán y era la competencia de Bochica y contrapunto. Montaron los caballos, y un señor muy destacado de la época, muy destacado, conocido, acompañado de mucha gente, de Brito Lador. Y entonces terminó la competencia. ¿Cuál ganó? Yo creo que Bochica. Pero no estoy seguro. Terminó la competencia y terminó ahí como la cosa y la cara. Y mi papá se fue a la pista y me dijo al señor de allá, le dije, bájate, gran hijo de tantas, para que me volvás a decirle algo. Venite y tráelos a todos. Entonces ya lo cogieron, lo calmaron y todo eso porque le dio un que le diera al ladrón. Hombre, ser juez es muy complicado, muy difícil, darle gustos. Tomar el riesgo de montar unos caballos en una pista es un riesgo muy grande para un juez, porque puede quedar muy mal. Yo, por ejemplo, en una feria que era Óscar Escobar, juez aspirante con don Gustavo Mejía, quedé muy mal al montar 2 yeguas. Era la cortesana de la señora Marta Luz Velázquez, que en paz descanse, y la bahía de Omar de Ochoa. Quedé muy mal porque yo me monté primero en la cortesana y después en la bahía, y la bahía a mí se me descompuso tremendamente. Don Gustavo quería la cortesana y yo la bahía, pero cuando me bajé le dije, don Gustavo, a usted le fue muy bien montando las yeguas, bien pueda coger el micrófono y califíquelas como usted quiere calificar. Hay un tema en esa montada de los jueces, cuando nos montamos en los caballos. A mí también me tocó varias veces con Carlos Uribe, con Luis Fernando Rodríguez, con algunos compañeros de la época me tocó. La gente está esperando que uno como juez lo mejore. Si no lo ha mejorado el que le están pagando para que lo monte, ¿cómo lo va a mejorar uno? Uno se monta es como para buscar lo que el jinete, el oficial, no le dejó ver a uno. Para escuchar, para sentir ese temperamento, para encontrar la vibración del lomo y elementos que desde el piso no se pueden conocer, o no son tan palpables. Simplemente es eso, es rebuscar el caballo en lo que no hemos podido ver o que el jinete hábilmente no nos ha dejado descubrir. Y la gente está esperando que uno lo mejore. Uno no se monta a mejorar un caballo en 2 minutos, pues. Es una realidad. Claro. A ver, yo cargaba mis propios amaros.
Dime, bueno, pidan Santiago, no me fía. Sí, me acuerdo. Sí, siempre. No, y eran de este tamaño, como de cuarta y media. Y no eran puntudos, no eran mochitos. Y eran unos verdaderos amarros, ¿no? Es que la gente... Este se cumplía en la funcionalidad de amarro. Ahí y todavía me sirve. No. Ahora se los muestro. No, yo que creo no que era, más crecido. no era ese encarte que hay hoy en día. En la primera comunión y todavía me el bien. Que desde la primera comunión para acá no creció nada. Porque vea, yo le voy a decir una cosa. Uno, cuando juzgamos dos jueces, estaban los argumentos de aquí, los argumentos de allá y la posición. Y la posición hay que defenderla. Me pasó con don Gustavo lo que me pasó, que de la ceja con Mario Castillo, en una parte con el otro, en una parte con el otro, todas me las ganaba Montano. Todas. Charo solo perdió una. Una vez en esa misma feria de Azocaba, la yegua aragonesa del creador del 8 y una yegua muy buena de don Gustavo Giraldo y los hijos. Pero la yegua en la competencia de don Gustavo Giraldo, cuando la giraban para hacer el 8 a la izquierda, hacía así. De don Gustavo, esta yegua. No, yo no le vi nada, amiguito. Un gran jinete, don Gustavo. No me imagino. Pero no es que me dio sope ese cuerpo. Ya acaba de quería. Muy decente. No, señor. Bueno, y le dije, vea, le dije, y estaba hablando de la yegua de don Gustavo Giraldo. Montémoslas. De don Gustavo, yo me llevo la de Gustavo. La de don Gustavo Giraldo, yo me llevo la aragonesa por esto y esto y esto. Don Gustavo, no nos después de montarlas. Wow. No nos ponemos de acuerdo. Entonces vamos a hacer una cosa. Vamos a desnudar esta yegua y vamos a juzgarlas por puntos. Wow. Aquí no hay más camino. De sencilla la cita. Póngale puntos. No, si es por puntos usted gana, minito. Si es por puntos usted gana. Bueno, Gustavo. Entonces listo, voy a ganar la aragonesa. Pasó el cuento de la aragonesa, quedó capaz de la aragonesa y yo perdí a don Gustavo Giraldo de amigo como 2 años. No me volvió a saludar. Entonces yo enfrenté a don Gustavo. Usted y yo que hemos sido amigos, no me volvió a hablar por lo de la competencia de la yema. Sí, mijito, es que usted nos tumbó la yema. Don Gustavo, dígame la verdad. La yegua se pegaba para el lado izquierdo cada rato mío. Sí, mijito. Yo me di cuenta, por eso perdió. Sí, pero es que nosotros teníamos un negocio con esa yegua y se nos dañó. Don Gustavo, entonces yo a mis amigos les tengo que preguntar qué negocio tienen con la yegua de las características. Casi no funciona. Bueno, entonces me ¡ay, mijito, no! Y nos abrazamos y ya salimos barbeando las tablas a las 3 de la mañana del Coliseo. Yo creo que nos queda cortico el tiempo, Víctor, cuéntenos. Vamos a hacer una redondeada del tema de hoy. Antes que todo, yo quiero hacerle una pregunta a Santiago, Dale, ya Martín. como para ir redondeando. Sí, esa Hombre, falta. A nivel personal, todos los que estamos involucrados o hemos estado toda la vida en el gremio de los caballos, compartiendo con la gente de los caballos, familiares, amigos, que es un mundo, hemos tenido algo que aprender de alguno o del entorno. ¿Qué enseñanzas te ha dejado todo este entorno del caballo en general? A ver, hombre, la evolución del caballo sí existe y está probada. Voy a hablar de la evolución para bien de una modalidad, la trocha. La trocha adquirió una velocidad espectacular, ojalá no la pasen de ahí. Hay un semental, yo no le estoy dando propaganda porque no necesito lambelia a nadie, pero hay un semental muy importante que ya como don Danilo, como el Arco, se consagró, que es Caín. Obviamente le van a poner muchas yeguas, no serán todas de muy buena calidad y también va a dar animales Como regulares y malos. Sí, como todos. Dejemos la trocha extraordinaria. Ahora hablamos un poquito de la trocha y el galope, que es una cosita de anécdota. Los trotones, hubo un caballo muy importante, que también les cuento la historia de Monarca. Monarca salió en Tuluá en el año 80. Creo que se adelantó, pero quiero que dejemos eso para otro programa. Para otro programa. Sí. No, pero yo los cuento rapidito, porque No es otra pregunta. Finalmente, adelántela. Monarca competía en Tuluá. Jueces, don Gustavo Mejía y Raúl Estaba Londoño. Le fueron a dar el primer premio. Le dije, no le den el primer puesto a este caballo, que este caballo es trochador. ¿Cómo así? Dijo Raúl Estrada. Le dije, déjenmelo mover.
Vamos a moverlo, no, déjemelo ¿Y estaba compitiendo en qué categoría, pues? en proceso. Si vos estás pero Trocha, pero trochador galopero. No, trotón galopero. Ah, trotón Yo galopero. le dije que no le dieran el primero, que no era trotón. Ya lo habíamos hablado, buena trocha de galopés. Entonces, Gustavo, Gonzalo, pase el caballo. Y el público aplaudiendo, y ahí sí que se trochó. Páselo el caballo y lo va galopando. No, galopando no. Y ahí sí que... Y me miró Raúl Estrada. Ay, no, usted tiene razón. Entonces fueron y explicaron, no lo tuvieron en cuenta, porque no era un caballo trotón galopero y no trochador galopero. Y a renglón seguido, en la feria de Buga, fue campeón trochador galopero, fue campeón toda una vida. Y se consagró. Y solamente perdió con su hijo príncipe heredero en una feria y en una competencia muy bonita en La Ceja. Monarca, un caballo hermoso, pero embelleció la caballada, pero de cierta forma le hizo daño, porque le dio velocidad al trote. Le dio mucha velocidad al trote y perdimos en el trote una cosa que es única, que es la cadencia. Pero aquí como acomodan las cosas, entonces le dan a eso el nombre de cadencia rápida. Yo tengo un documento en el cual les puedo decir de la equitación universal que el trote es cuando usted ve caer. Cadencia. Eso de cadencia rápida o rápida, eso es un invento para justificar la pérdida del caballo trotón galopero. Santiago, necesitamos a don Gustavo, a don Raúl y a usted otra vez en la pista para que le pongan como el freno a ese tema de ese trote. Pues el galope ya se extinguió. Yo le pregunto mucho a la gente, deme 5 galoperos o 10 galoperos porque tenemos 2 modalidades con galope y no nos los entregan, que puedan ser referentes. ¿Cómo que en una caballada tan grande, tan numerosa, no poder tener unos 10 galoperos como referente? Estoy dando en la gabela que hay 2 andares, estoy dando la gabela que pueden ser hembras o machos, y el galope se desapareció. Y ahora para poderle ponerle el freno a ese trote, para que exista la cadencia, vamos a tener muchas dificultades, muchas. Y pero entonces hablemos de las 2 modalidades más. Los trochadores galoperos, hay 3 caballos en la historia: Don Danilo, Monarca y Vendaval. En la feria de Ardecilla, era yo presidente, descalificaron el caballo Vendaval como trotón galopero y dijeron que era trochador galopero. El público protestó, los amigos con que estábamos al lado protestaron y yo les dije, tienen toda la razón los jueces. Al otro día cogí el teléfono, averigué el teléfono de Carlos Alberto Saldarriaga Pérez y dije, Carlos Alberto, vos y yo nos hemos visto, vos sos asoleado de silla, no me conoces, nos hemos visto nomás, pero te voy a decir, tenés el mejor caballo trochador galopero que han visto mis ojos. Porque es mejor que Danilo, mejor que Monarca y es el mejor de la historia que han visto mis ojos. Bueno, se mató el caballo viniendo de Bogotá. El paso fino, entonces, el trote muy rápido, pero veo trabajo últimamente en mermarle velocidad, en ponerle más cadencia a todo. Hay unas personas muy quiciosas, muy trabajadoras, conscientes de la problemática y están buscando estudiar más para estudiar. Es que, como decía don Eduardo Correa, mi suegro, que ahí está montado en un caballo. A caballo todo el que tiene horqueta. Monta todo el que tiene horqueta. Y el paso fino ni se diga. El paso fino está perdido. Víctor, entonces, estamos de acuerdo, Santiago. ¿Lo estamos grabando? Sí. Sí. Ah, bueno, sí. El paso fino, mire, dos cosas horribles. Primero, le han puesto, hay una descendencia de finos de alta elevación. Y el paso fino tiene que ser la misma elevación para que suene como suena. Bueno, esos dan un golpe que uno no sabe qué es. Y le han puesto una velocidad al paso fino que tampoco es el ritmo. Podríamos decir que están, diríamos, equivocando o trasladando velocidad o cambiando velocidad por finura. Entonces dicen que el muy veloz va muy fino y al revés, el que va muy veloz ya perdió la finura. Yo no me voy a dejar vender el cuento de que la velocidad del caballo de paso fino hoy es el caballo de paso fino. Exacto. No me lo voy a dejar vender, no lo voy a comprar por ninguna plata. Y yo ya lo he escrito y lo vuelvo a escribir y voy a las ferias y todo eso. Porque es increíble la cantidad de ejemplares que hoy descalifican en las pistas, que supuestamente son de paso fino, pero lo que son es de trocha castellana, era la trocha bajita de los campos.
Entonces, en ese aspecto, Bueno, vamos a hacer un cierre pues del tema, que ya tenemos unas conclusiones acá. Santiago, me gustó mucho la observación que hiciste de los montadores, hombre. Cómo aperan el caballo, cómo aquella gente aperaba el caballo. Eso se perdió. Y en este tema de las escuelas de chalanería que hay por todo el país, aquí en Antioquia ni se diga, no hacen mucho énfasis en cómo aperamos el caballo. Eso es importantísimo. Un caballo mal vestido, un caballo que no va a trabajar cómodo. La caminada del caballo cuando ellos llegaban a su pesebrera o dejaban ya el caballo allí en la terminación. Eso es de temas de enfriamiento ya de la parte deportiva, desconociéndola a ellos, pero aplicándola. Muy importante ese tema también. Lo de enseñarle al caballo a quedarse quieto, y lo volviste un genérico de todos estos montadores grandes que enumeraste. O sea, los caballos hoy en día necesitan un cuerpo de bomberos para que alguien se les suba. Parecen como subiendo en un caballo de carreras. Se suben, pero con 5 o 10 ayudantes. 3 elementos importantes: que el caballo sea responsable, tenga el temperamento para permitirse subir. Me parece importante para vestirlo de la mejor manera, de una manera perfecta, que no se hace mucho énfasis en eso. Cada rato en el juzgamiento somos al menos tratando de correr en la montura un poco hacia atrás y ubicar lo que llamamos la vértebra 14. Bueno, y ese trato respetuoso que ellos le dan a los caballos se perdió. Uno allá en la pista ve mucho respeto, pero cuando uno se aleja de la pista y se va para esas pistas de entrenamiento, para esos picaderos, para esas pesebreras, la cantidad de maldades y oprobios que le hacen al caballo. Yo soy muy animalista en ese sentido. Odio esas cosas y por eso las cabalgatas, cuando son de ciudad, no las acompaño, porque termino de mal genio y de pronto hasta peleando con los cabalgateros. Este tema del paso fino, que tendrá que darnos para un programa, es la regresión al paso castellano, lo que están haciendo, donde es más cercano a la diagonal que a la lateral, donde no se preocupan del verdadero orden de la marcación Y de la naturalidad. la naturalidad que se da. El orden se tiene que dar natural. Si el orden no se da natural, todo lo otro es vanidoso, la velocidad es vanidosa, la percusión es vanidosa y dañina a morir. Eso pues, pregúntemelo a mí, que me tocaba con el caballo capitán y con palo aguacero errar a capitán cada 20 días porque le pegaba muy duro al piso, y hoy el día se volvió una vanidad. Qué pesar para dañar cascos, articulaciones, cuando tenemos todos estos equipos de muy buena calidad y unas pistas de muy buena calidad. Entonces vamos a cerrar el tema allí. pregunta de sorpresa. La pregunta sorpresa usted me la respondió. Y no, y la vamos a ampliar, era precisamente sin hacérsela. Era precisamente de esa tema de tu cadencia, cuando usted estaba de aspirante con el caballo monarca. Qué pesar. saber de primera mano, desde la óptica tuya, aunque eras el aspirante, pero eras quien tenía razón. Sí, claro. Entonces, Claro. queríamos saber, Pero le hizo esa reflexión a sus profesores. ese trotón galopero y cómo veías ese trochabón galopero. Y la pregunta, pues en todo este proceso que te la íbamos a hacer sorpresa, nos quedó contestada. Hombre, muchas gracias. Listo, Santiago. Parte de tu anecdotario personal. Muchas gracias. Sería usted. Y bueno, hasta una nueva oportunidad, y los vamos a esperar siempre de a caballo con los Vélez. Con los Vélez.